Saludos coleccionistas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Legends Team Up. Un vídeo que va a estar centrado, como ya han podido adivinar por el título, en el packaging de las Marvel Legends, es decir, su embalaje, la caja básicamente. Porque al igual que las propias Legends, el empaquetado también ha sufrido muchos cambios y una evolución a lo largo de todos los años de existencia. Y es pues al final de lo que vamos a hablar en este vídeo, que va a estar dividido en dos partes. Una primera en la que vamos a valorar un poco la historia del empaquetado desde los tiempos de Toy Biz hasta el día de hoy, cómo ha ido evolucionando esa caja. Vamos a hablar siempre de las figuras, los lanzamientos regulares, individuales, de Wave y demás, que son, bueno, pues el empaquetado más normalito. Luego sabemos que hay variantes o alguna línea especial y demás, pero bueno, no es el tema que nos interesa, sino ya digo, la línea principal. Y en una segunda parte del vídeo vamos a valorarla, vamos a seleccionar una serie de puntos, una serie de criterios y vamos a valorar cada uno de estos empaquetados que luego veremos a lo largo de los años, y para saber básicamente sacar cuál creemos que puede ser ese empaquetado ideal de todos los que hemos tenido históricamente en la línea de las Marvel Legends. Así que quédate a ver esta cabecera, porque después empezamos con un poquito de historia. Como ya saben, en Legends Team Up somos muy fans de hacer recorridos históricos cada vez que tratamos de un tema, y por supuesto no íbamos a hacer menos en este caso. Así que vamos a hablar un poquito sobre qué empaquetados de la línea principal, insisto, hemos tenido a lo largo de los años en la línea de Marvel Legends. Como ya saben, todo empezó con Toy Biz. Y la verdad es que durante la época de Toy Biz el empaquetado no es que cambiara mucho, sí que tuvimos algún que otro cambio, pero el empaquetado principal, pues bueno, es el que vemos en esta imagen, como en este caso del Capitán América, que fue de la primera wave de todas de las Marvel Legends de Toy Biz, un empaquetado con ese fondo de cartón que a su vez iba recubierto en plástico, luego ese blister principal que dejaba ver prácticamente toda la figura, que además incluía un mini cómic, un cómic en la parte de atrás, incluía sus accesorios, como en el caso del Capitán América, precisamente un escudo, una especie también de diorama, y bueno, teníamos el logo de las Marvel Legends, típico sellito de puntos de articulación, como un poco ese call to action para la gente que picara a comprar la línea cuando se acababa de estrenar, ¿verdad? Y bueno, ya digo, esto fue evolucionando un poquito, sí. Luego tuvimos había una serie de figuras que venían con una especie de tarjeta, que también se veía en esa parte principal. Y luego tuvimos ya la que fue realmente el blister más habitual, cuando ya nacieron las líneas Build a Figure, esas waves que incluían piezas para formar una figura aún mayor, donde veíamos en esa parte de adelante claramente cómo se reflejaba el Build a Figure al que correspondía esa figura, la pieza que venía, qué parte pertenecía, etc, etc. Y todo esto además se veía en la propia parte de atrás, donde teníamos básicamente un resumen, la figura Build a Figure, todas las figuras que formaban parte de esa wave y a qué parte del Build a Figure se correspondía cada una de las figuras. Un empaquetado bastante sencillo, sobre todo la parte de atrás, muy simplón, por así decirlo. Tampoco que tuviera nada así que te llamara la atención especialmente. Luego sí hubo alguna versión que tenía pues un poco como estadísticas de poder del personaje, que era un poquito más atractivo, pero es verdad que no tenía ningún tipo de arte ni nada que a priori nos llamara tanto la atención. Mientras que por delante, pues eso, por lo menos sí que teníamos claramente, prácticamente se podía ver toda la figura y ese letrero grande de Marvel Legends tan mítico. Y esto fue un poco lo que nos ofreció Toy Biz. Realmente no hubo, ya digo, estos pequeños cambios, pero fue básicamente lo que tuvimos siempre durante esta época, hasta que Hasbro se hizo con la licencia y empezó lo que conocemos como la edad oscura de las Marvel Legends. Y es que en su primera etapa, Hasbro nos ofreció un empaquetado un poco, no sé, yo reconozco que sí, a priori nunca me ha gustado mucho, de una forma un poco inusual, no es un blister tan limpio como el que teníamos en Toy Biz, que ya en sí también estaba un poco saturado. Pero aquí como que estaba demasiado recargado, tenía una forma así como ovalada. Sí que teníamos la parte de cartón que sobresalía por arriba, reminiscencia de las figuras anteriores de Toy Biz, para poder tener ese enganche, para poder colgarlo en las jugueterías y en las tiendas. Y sí que también lo que tenía así como más nuevo, comparándolo con las de Toy Biz, era que incluía una serie de ilustraciones en el lateral que estaban bastante chulas. Al final son ilustraciones de cómic que siempre son bienvenidos en cualquier producto que venga del cómic. Entonces esas ilustraciones estaban guays, la figura se seguía viendo, seguíamos teniendo referencias al Build a Figure en la parte de adelante también, y en la parte de atrás. En la parte de atrás
se mantenía desde la época de Toys Biz, pues eso, tener una imagen del Build-A-Figure completo, las figuras que conforman esa wave, y sí que aquí teníamos un añadido que era pues una pequeña descripción del personaje titular, el personaje de ese empaquetado, con una imagen propia de la figura o del modelo de esa figura. Pero ya digo, al final sí que era un poco seguir la línea de lo que habíamos visto en Toys Biz, con un cambio estético, sobre todo a nivel formal, y incluyendo en esta ocasión pues las ilustraciones que le daban, yo creo que por lo menos una parte más positiva a este diseño. ¿Qué pasa? Que luego pues las Marvel Legends murieron entre comillas, entraron en coma, mejor dicho, hasta que volvieron con el retorno de las Marvel Legends, que nos ofrecía un nuevo packaging mucho más simple, no era tan saturado, tan sobrecargado, mejor dicho, como el de la época oscura. Era un empaquetado que venía también de blister, teníamos también lo mismo, cartón por arriba, con una ilustración del personaje titular, teníamos la reseña, la indicación de qué Build-A-Figure correspondía, por supuesto el mecanismo para poder colgarlo también de estantería, y un blister, ya digo, mucho más limpio, referencia al Build-A-Figure. Ya no teníamos imagen del Build-A-Figure como tal en la parte de adelante, eso desaparecía, pero sí que teníamos en texto la indicación, y luego por supuesto el nombre del personaje y el título de Marvel Legends. Por detrás sí que teníamos ya el Build-A-Figure, teníamos la imagen y las figuras que hacían falta también para conformarlo, para completar ese Build-A-Figure, qué partes venían con cada uno, y una imagen también por detrás del personaje en cuestión. Y llegaron los tiempos de las Infinite Series, y aquí se abandonaba el modelo del blister por un modelo de caja con ventana, que se llama. Ya no era el típico blister que tienes que arrancar del cartón, sino que al final era un cartón que podías abrir por un lateral y sacar la figura, que mientras quedabas puesta, pues eso, pues por una ventana de plástico que estaba pegada al cartón. Con lo cual era mucho más sencillo el extraer la figura, no había que romper tantas cosas, incluso se podía volver a poner dentro de la caja, y yo creo que facilitaba mucho, sobre todo para los coleccionistas que les guste conservar precisamente el empaquetado. Este modelo de Infinite Series, era más estrechito, se acomodaba mejor al tamaño de la propia figura, no abultaba tanto, porque sí, como veíamos en los modelos anteriores, parece que poco a poco hemos ido ajustando el material a lo necesario para la figura. Ya digo, más estrecho, debajo teníamos hueco en cartón para el nombre de la serie o del personaje, arriba se mantenía un poquito de cartón que sobresalía también para poder colgar, pero ya no hay tanto cartón por encima, no hay tanto desperdicio de material a priori. Tenemos ilustraciones en los laterales del cartoncito, aunque no sea muy ancho ese de lateral, sí que se aprovecha. Y en la parte de atrás pues tenemos, siguiendo un poco la estética del retorno de las Marvel Legends, pues esa figura Build-A-Figure con todas las figuras que conforman la wave. Y también tenemos un modelo 3D o una fotografía de la figura en cuestión y una descripción en varios idiomas, que ha sido siempre un poco la base de la parte de atrás, digamos, de las Marvel Legends de Hasbro. Toda esta parte de atrás más o menos siempre se ha mantenido de esta forma bastante similar, que bueno, ya veremos casos. Sí que, ya que estamos a hablar de que en estas Infinite Series hubo un cambio muy temporal, que es que el modelo con ventana pues se quiso mejorar, facilitar, sobre todo de cara al reciclaje. Ya es que ya digo que esta ventana originalmente venía pues pegada al cartón, ¿no? Por dentro, de manera que si tú querías reciclarlo, separarlo, tenías que despegar ese plástico. Hubo una época en la que Hasbro pues quiso facilitarlo y esa ventana no venía pegada, era una pieza suelta, digamos, y luego dentro ya teníamos la figura. ¿Qué pasa? Que mucha gente, parece ser, que en tiendas pues quitaba esa ventana de plástico que no estaba pegada y le era mucho más sencillo pues que básicamente robar, hurtar parte de la figura o la figura completa, y luego volvían a poner la ventana y listo. Entonces ese mecanismo duró muy poco, era un intento de Hasbro por ser un poquito más sostenible o facilitar el reciclaje, y no salió bien porque bueno, siempre hay gente para todo, con lo cual tuvieron que volver al modelo de la caja, la ventana, pegada a la caja. Otro cambio que sufrió el modelo de Infinite fue el que se quitó el modelo de las figuras de la parte de atrás, esa foto de la propia figura, y se sustituyó por una pieza de arte del personaje, lo cual creo que es de agradecer. Como decía antes, siempre cualquier producto que venga del cómic, si viene con imágenes de cómic, creo que es un extra. Con lo cual, eso fue una mejora, y ya digo que al final este modelo estuvo vigente bastantes años. Esto apareció por primera vez en 2014 y duró hasta 2021, creo que fue 2020-2021, que fue cuando se cambió un formato a un formato que duró bastante poco. Pero antes de hablar de ello, déjenme matizar
un empaquetado secundario que surgió, que sigue hasta el día de hoy y que creo que es digno de analizar también. Porque aunque decía que íbamos a hablar de la línea principal, creo que esto se ha convertido ya en línea principal, que son los empaquetados retro. Surgió como una cosa especial, gustó mucho, a la gente le encantó y a día de hoy pues se sigue usando muchísimo, ya no solo con empaquetado retro, digamos, sino para otros tipos de figuras. Y es que, por ejemplo, las figuras de Spider-Man a día de hoy salen en este tipo de empaquetado ya por norma. Ya no hay empaquetado clásico o normal, digamos, de línea mainstream para las figuras de Spider-Man. No, siempre van en este tipo de empaquetado. Lo hemos tenido en las líneas de Secret Wars también, en una de Iron Man. Pues eso, al final es un formato que está muy vigente a día de hoy. Y básicamente es un fondo de cartón con un blister pegado. Esto es reminiscente de las figuras de Toy Biz de los años 80 y 90, que ya digo, fue un gimmick que sacó Hasbro en plan de ¡hey, nostalgia! Vamos a aprovecharnos. Ya sabemos que les gusta mucho eso. Y funcionó también, que han dicho nostalgia y lo que sea, vamos a aprovecharlo todo lo que podamos. Y ya digo, al final tenemos muchas líneas, sublíneas de retro, de Iron Man, de Spider-Man, de Secret Wars, bla, 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 y todos incluyen este formato, cartón y blister. Con lo cual creo que también es digno que lo hablemos de ello, porque aunque surgiera durante la época de las Infinite Series, sigue vigente a día de hoy, ya digo. Lo que no sigue vigente es lo que sustituyó a las Infinite, que es la caja de cartón cerrada. Sí, hemos tocado hueso, hemos llegado al punto polémico, al punto crudo. Y es que en un afán, digamos, de mantener su compromiso, mejor dicho, por mantener su compromiso con la sostenibilidad, Hasbro decidió en casi todos sus productos, ya no solo Marvel Legends, pues optar por cajas de cartón cerradas y evitar, en la medida de lo posible, usar el plástico. Y es que incluso hasta en el interior del propio maquetado se evitó el plástico todo lo posible. Lo único que teníamos de plástico era el celo que cerraba la caja y la figura, ya ves tú, un detalle de nada. Pero todo lo demás era cartón. Entonces en la parte de delante teníamos una imagen, una infografía, un render de la figura. En la parte de atrás teníamos otra vez esa imagen con los accesorios también en render. Ya no teníamos descripción del personaje en sí, solo eso, los accesorios que venían dentro de la caja. Y en los laterales pues sí que teníamos una ilustración. Y en el caso de las Waves Build-A-Figure teníamos en el otro lado una imagen del Build-A-Figure y todos los personajes, ya no con imágenes sino de contexto, con el nombre de ellos, de cuál se corresponde a qué parte de ese Build-A-Figure. Las figuras que no eran buff, que no eran de Waves Buff, pues tenían un modelo render de la propia figura. En un lado ilustración, en el otro el render de la figura. Entonces aquí pues perdíamos la posibilidad de ver las figuras y eso fue algo que no sentó nada bien en la comunidad, la verdad. Por un lado, a la gente que le gusta comprar en tienda, le gusta ver lo que compra, le gusta ver si tiene defectos de pintura o si falta algo dentro de la figura, y esa posibilidad pues ya no era existente. Por otro lado, mucho caso de figure swap, es decir, de gente que daba el cambiazo. Compro una figura, me la llevo a mi casa, la abro con cuidadito, que al final es cortar un celo, sacas el cartón de dentro, que encima venía metido dentro de una bolsita, sacas la figura, metes una piedra, lo que tú quieras, lo vuelves a meter, vas a la tienda, oye, perdona, que lo quiero descambiar, que ya no me interesa. Y ahí queda eso, y al siguiente que se la compra y digo, por fin la figura que estaba buscando ya la encontré. Se la llevaría a su casa para abrirla y decir, vaya, una piedra fantástica, la verdad. Entonces, al final, todo esto provocó muchísimas quejas y Hasbro dijo, bueno, vale, vaya, igual hemos metido la pata. De hecho, es curioso porque Hasbro, a pesar de sacar este modelo de caja, en paralelo siguen utilizando la retro. Decían que querían sacar un modelo más sostenible, pero que no querían abandonar el modelo retro porque al final era un guiño a la época de Toy Biz antigua y demás. Entonces lo justificaban como que no eran salidas regulares, sino eran salidas especiales y por eso se podían permitir utilizar plástico. ¿Qué pasó? Pues que debido a eso cada vez sacaron más figuras de ese tipo porque se vendían mejor, porque a la gente no le gustaba comprarlo dentro de las cajas cerradas. Eso es lo que provocó que al final esa línea retro se expandiera tanto hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con las cajas cerradas? Pues que pasaron una mejor vida. Duraron bastante poquito. Por lo menos Hasbro entendió el mensaje. Yo personalmente no estaba de disgusto con ese formato, pero verdad que la gente se quejó mucho y Hasbro pues escuchó y dijo, vale, pues ya está, lo hemos intentado, pues lo quitamos. Y eso nos ha llevado pues al modelo que tenemos a día de hoy, el modelo actual. Y es que hoy en día las figuras vienen en un formato que es algo así, podríamos decir, como la evolución del modelo de las Infinite Series, porque es bastante similar, pero parece que lo han pulido un poco. Y han intentado también, bueno, ya que hemos vuelto al plástico, pues intentar ser sostenibles en la medida de lo posible. Y hay algo menos de plástico, además utilizan un material plástico más sencillo de reciclar, que es el PET, creo que se llama, por lo que estuve viendo.
que facilita, es un plástico más sostenible que el que utilizaban anteriormente, parece ser. Y ya digo, al final también hay menos cantidad y es un empaquetado mucho más cuadradito, ya no sobra tan cartón por arriba, directamente estamos hablando de un prisma de cartón con la ventana de plástico y arriba directamente el colgador para las estanterías de las tiendas. Con lo cual se ha minimizado bastante el material que se utiliza, se ha intentado optimizar lo máximo posible y tenemos un formato pues eso, que nos permite ver la figura por ventana prácticamente en su totalidad, aunque el cartón tapa un poco. Un lateral sigue siendo de plástico porque también se puede ver por ese lateral. En el otro lateral pues tenemos ilustración de cómic de la figura en cuestión, o si es una figura de UCM o de Gamerverse, pues una ilustración, un arte conceptual. Y en la parte de atrás pues tenemos también ilustración del personaje y ha vuelto la descripción. Y en el caso de las figuras buffs pues también tenemos pues una miniatura de ese build a figure y todas las figuras que conforman esa wave y a qué parte del buff se corresponden. Hemos vuelto un poco a esos orígenes anteriores, o sea, siempre se ha mantenido un poco esa estética y de esta forma digamos que se mantiene el compromiso previo estético, pero adecuándolo, creo yo, a un modelo que optimiza un poco más los materiales. Y con esto pues básicamente cerramos un poquito esta historia de todo este packaging, ya digo, principal. Hay muchas variantes como los de VHS, por ejemplo, con la caja de cartón cerrada, los de los packs distintos, etc, etc. Bueno, pero creo que se entiende que al final esto es la línea más principal. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de todos estos empaquetados es mejor? ¿Cuál es más óptimo? ¿Cuál cumple mejor todos los requisitos que busca un coleccionista? Pues lo vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a valorar? Bien, vamos a valorar 5 puntos. Por un lado, la visibilidad de la figura. Básicamente que si la figura se ve bien o no dentro de ese empaquetado, si somos capaces de ver qué es todo lo que viene dentro de lo que compramos y qué tal se ve. Por otro lado, el arte, el diseño más puramente gráfico dentro del empaquetado, pues imágenes que lo acompañen, si viene algún tipo de infografía, como lo de los buffs, por ejemplo, descripción de personajes, pues bueno, todo lo que incluya pues esa parte más visual, estética, de diseño puro y duro. Por otro lado también, la protección, es decir, si estamos hablando de un empaquetado, pues que sea recio, que proteja bien la figura, que la propia caja se pueda conservar bien, para aquellos que les guste conservar las cajas tal cual, pues un poco pues eso, que tal viene ese modelo, ese diseño de caja para conservar la figura en buen estado. Por otro lado, pues la preservación, que va un poquito más allá, es decir, que podamos conservar la caja, que se pueda ser resellable, es decir, que si sacamos la figura podamos volver a meterla, porque al final esto también adquiere un valor para los que cambien de opinión y quieran quedarse la caja o para la reventa posterior. Hay muchos coleccionistas que les gusta comprar figuras a lo mejor que ya no están a la venta y quieren que vengan con su caja original. Pues esto también esa capacidad de preservación es un valor también añadido que vamos a evaluar. Y por último, ya que también es algo importante para Hasbro y bueno, en general debería serlo también para la sociedad, la sostenibilidad, si estamos hablando de un empaquetado que sea más o menos sostenible. Y estos son los 5 puntos que vamos a valorar. ¿En qué modelos? Pues bueno, te los resumo una vez más. Vamos a hablar del empaquetado blister de Toy Biz, el blister de la era oscura de Hasbro, el blister del retorno de las Marvel Legends, las cajas con ventana de Hasbro de las Infinite Series, el empaquetado retro, los modelos de caja cerrada y el empaquetado de ventana actual. Esos van a ser los modelos que vamos a evaluar con estos criterios. Así que ¡pam! Vamos a poner aquí la tablita. Aquí tenemos todos los modelos, tenemos todo lo evaluable. Y ahora pues básicamente lo que vamos a hacer es pues poner números. Vamos a puntuar. Voy a puntuar, ustedes también pueden hacerlo, estaría guay que lo hicieran también y nos dejaran en comentarios pues cómo valorarían ustedes cada uno de estos apartados. Lo que voy a hacer es dar una cifra del 0 al 10 para cada uno de estos modelos y para cada uno de estos valores, sencillo, ¿verdad? Así que bueno, tampoco quiero alargarlo mucho, así que voy a intentar ir un poco picadito, justificando en algún que otro caso, sin tampoco hacerlo muy extenso. Así que venga, no nos demoremos más, vámonos con el primer caso, el blister de Toy Biz, visibilidad. Pues bien, es verdad que el modelo de Toy Biz se ve bastante bien la figura, pero es verdad que no se ve 100%. O sea, que creo que tampoco le podríamos dar un 10 porque es verdad que entre lo del build a figure, el nombre del personaje, el logo de Marvel Legends tan grande, al final no se ve realmente todo. Hay partes que se tapan, hay veces que la parte del buff no queda completamente vista, con lo cual creo que darle un 10 sería injusto y creo que aquí sería más justo poner un 8.
Algo similar nos pasa con el blister de la era oscura, pero es que incluso aquí está todavía más saturado aún, con lo cual creo que deberíamos bajar un poquito y creo que un 7 sería bastante justo para lo que realmente vemos dentro de este blister. En el caso del retorno de las Marvel Legends, creo que hemos mejorado un poco la visibilidad. Sigue habiendo texto del Build a Figure, sigue habiendo el nombre del personaje, pero es verdad que ocupan mucho menos. Sí que se siguen sin ver la parte de abajo, sobre todo los pies de la figura, pero creo que tenemos una vista mucho más general como para poder darle un 9. En la Infinite estamos en un caso bastante similar. Tenemos una ventana grande, pero es verdad que hay veces que quedan elementos muy arriba o muy abajo que quedan tapados un poco por el cartón, de manera que sí, vemos los elementos que hay en general, pero es verdad que si de repente justamente lo que queda un poco oculto por el cartón tiene un desperfecto de pintura, no lo vamos a ver, con lo cual no podríamos tampoco darle un 10. Por eso creo que un 9 sería justo. En cambio, con los blisters retro, no hay duda. Aquí sí que no hay nada que nos tape, no hay cartón, no hay texto, ni absolutamente nada que tape la figura. Se ve 100% la figura con todos sus accesorios, con lo cual aquí sí que un 10 redondo. Mientras que lo contrario ocurre en la caja cerrada, por supuesto. Aquí no vemos lo que compramos ni lo más mínimo, con lo cual aquí es un 0 rotundo y absoluto. Y ahora en la ventana moderna, por así llamarlo, pues tenemos un caso en el que sí, se ve bastante la figura, pero una vez más el cartón nos impide un poquito ver según qué parte. Con lo cual creo que aquí un 8 sería más justo, porque encima al ser más pequeño el espacio y la ventana, hay veces que tenemos que tener elementos detrás de la figura, de manera que quedan más ocultos todavía. Por eso creo que realmente no se merecen más puntuación que este 8. Vamos a valorar ahora el arte, el diseño creativo, el diseño infográfico, los colores, etc. Y es que en el caso de los Blister Toy Biz, bueno, a ver, también es verdad que es muy producto de su época. Al final estamos hablando del principio de los 2000, y es verdad que, bueno, no es lo más moderno que hay. Y tiene una estética bastante sencilla, es un azul de base para todas las figuras, que realmente también podrían cambiar el color según el personaje a lo mejor, o según el grupo, si fuera Vengadores o X-Men, pero al final es un diseño bastante básico. La parte de atrás no tiene mucha chicha, la verdad, tiene solo el resto de figuras de la Wave, sin ningún tipo de estética, me parece como muy sobrecargado, con lo cual creo que aquí estamos en un suspenso, y me decantaría por un 4. En el caso de la era oscura, nos pasa un poquito de lo mismo. Tenemos un frontal súper sobrecargado, con demasiados elementos. La parte de atrás, tal y como está maquetado el tema del buff y el resto de figuras, tampoco me convence, me parece que está como muy tirado. Pero es verdad que, bueno, ese añadido de tener la descripción de la figura y en el frontal tener el arte del cómic, que ya digo que eso para mí siempre puntúa positivo, pues creo que hace que en este caso sí que podamos estar hablando ya de un 5 por lo menos, un aprobado raspado. Luego creo que esto ha ido mejorando. El blister del retorno a las Marvel Legends, tenemos arte también en el frontal, tenemos tanto el del personaje principal en grande como en un lateral, como varias viñetas, arte en la parte de atrás. Queda claro el tema del buff, me parece que está mucho mejor maquetado, mucho más estético, hay mucho más armonía, no está tan sobrecargado el frontal, y creo que aquí un 7 ya sí que sería bastante digno. Y esto se pulió todavía más cuando llegamos al modelo de las Infinite Series, porque al final se limpió un poquito más. Tenemos por detrás, al principio, aunque fuera figura, luego la ilustración del personaje, una cierta seriedad, digamos, por así decirlo, en el frontal, mucho más sobrio, perdón, esa es la palabra que buscaba, mucho más sobrio y más elegante, con lo cual creo que aquí un 9 es muy justo, porque al final estamos hablando, parece un empaquetado como más premium, ¿no? Ya no parece tanto un muñeco, sino parece más una figura de colección. En cuanto al blister retro, esto me resulta más complicado, porque al final realmente son guiños a figuras más antiguas, de los 80, de los 90, y creo que está muy bien adaptado, pese a ser una estética, pues sí, que a día de hoy parece un poco anticuada. Al final seguimos contando con arte, seguimos teniendo una estética, una buena maquetación en la parte de atrás, y creo que al final el traer eso a día de hoy se ha conseguido bastante bien, sin caer tampoco en los recursos tan de aquella época, con lo cual creo que un 8 es bastante justo. Y pasamos a la caja cerrada. La caja cerrada para mí chirría bastante, porque al final hemos perdido
un valor importante, que es el primer impacto visual que te causa la figura al no poder verla. Tener un render en la portada, pues bueno, no es tan estético. Sí que tenemos arte en un lateral, un render en el otro en caso de las figuras no buff, y por detrás otra vez el render de figura y los accesorios. Entonces está bien maquetado, está bien compuesto, pero no es tan bonito como ver una figura tal cual. Con lo cual creo que, bueno, aprobado, pero tampoco mucho, un 6. Y por último, el modelo actual, que al final va muy de la mano del modelo Infinite, como ya decía, con lo cual creo que una misma nota está bastante justificado. Es elegante, parece premium, ya hemos oído de tanta curva, mucho más cuadradote, más simple, pero bien, no sobresale tanto cartón. No sé, me parece un modelo mucho más elegantón, mucho más de coleccionismo, y por eso un 9 me parece bastante digno. Hablamos ahora de lo bien protegidas que están las figuras, o lo mal protegidas que están. En el caso de las figuras de Toy Biz, daría un 6, porque el blister protege bastante, pero hay mucho cartón que sobresale por encima y que, bueno, pues puede ser propenso a doblarse. En los blisters de la era oscura, pues otro 6, porque estamos en un caso bastante similar. Un buen blister, pero mucho cartón que se puede doblar y se puede magullar. El retorno de las Marvel Legends hemos perdido cartón, conservamos el blister protector, con lo cual creo que podemos subir ya a un 7. Un 7 que podemos mantener en el modelo Infinite. Aquí lo que más pasaba en este modelo de caja es que se doblará el cartón que salía por arriba. Y al ser tan finito también, pues ayudaba a que, bueno, se marcara muchísimo cada vez que se doblaba. También muchas veces daño en las esquinas, al ya no ser blister todo y ser una ventana y ser todas las esquinas de cartón, pues también es muy típico que se magullaran, pero en general para proteger la figura sin duda funcionaba muy bien. El blister retro, al tener tanto cartón, pues una vez más estamos hasta un caso en el que es muy fácil que se doblen las esquinas, que se doble la parte superior y que sufra mucho daño. Creo que es muy difícil. Curiosamente es uno de los que más le gusta a la gente conservar en caja por la nostalgia de este modelo, pero a su vez también es el que más se daña, creo yo. Por eso le daría un mero 5. La caja cerrada, pues mira, oye, en cuanto a la caja cerrada tendrá sus críticas, pero en cuanto a lo que viene siendo proteger la figura, creo que ningún modelo lo ha hecho como esta. Por eso le daría un 9. Tiene una ergonomía, una forma que le protege bastante, no tener tampoco el plástico y demás. Creo que es un modelo bastante rotundo y que se conserva muy bien. Y por último, el modelo actual. Es una mejora con respecto al Infinite porque tenemos más cartón, no tenemos esas curvas, es una forma mucho más cuadrada, con lo cual lo hace más robusto. Hemos perdido el cartón que sobresale por arriba, porque ahora el PEC para colocar es simplemente un plástico, con lo cual creo que esto ayuda mucho a que se conserve mejor y que tenga una forma mucho más protegida. Por eso le daría un 8. La capacidad de preservación, vamos a ver hasta qué punto estas figuras se pueden abrir y volver a meter la figura, se puede conservar bien. Pues en los blisters de Toy Biz, pues una vez abrías la figura no había vuelta atrás, tenías que ser muy manitas y tener mucha maña para conseguir quitar ese blister sin dañar la figura, sobre todo porque teniendo en cuenta que había un plástico cubriendo el cartón, con lo cual era prácticamente imposible poder preservarlo una vez saques la figura, con lo cual un 3, creo que con ello va que chuta. En el blister de la era oscura, como ya hemos perdido ese cartón, ese plástico que cubría el cartón, pues vemos una mejora y nos quedamos con un 5. En cambio, en los blisters de la época del retorno de la Marvel Legends, era un blister también que se metía dentro del cartón, que era más difícil de sacar y mantener esa preservación. Si tenías mucho cuidado podía llegar a hacerlo, pero creo que un 4 es más que suficiente. En cambio, el modelo de ventana Infinite sí que había una mejora en este sentido. Era mucho más sencillo, pues con un pequeño cúter cortas el celo en el lateral y puedes sacar la figura tranquilamente, ponerla, guardar tu caja, y si el día de mañana quieres volver a meter dentro de la caja, la puedes meter tal cual, poner otro celo y prácticamente queda como nueva, salvo por el daño del celo, con lo cual un 9 me parece estupendo. El modelo del blister de retro, pues nos pasa un poco como el blister del retorno, pero parece que está hecho de otra forma. Ya hay gente muy manita que es capaz de abrir un blister del modelo retro sin que sufra apenas daño visualmente, que no se note, para sacar una figura y luego poder volver a meterla.
hay muchos vídeos de YouTube de gente haciendo esto, pero me parece un poco complicado. No es lo más cómodo, no es para lo que está pensado realmente este formato, con lo cual creo que un 6 es más que suficiente. El modelo de la caja cerrada, aquí también voy a ser un poco radical, igual que lo fuimos anteriormente con un 0. Creo que aquí le daría un 10, porque al final es un sistema que no tiene ningún problema. Sacas la figura, la vuelves a meter y ya está. Porque en el modelo de las Infinite pues tenías un plástico al que ajustarlo, ¿no? Ese plástico donde se tumba la figura, que se puede abollar al sacarla y luego nunca quedar igual. Pero aquí, como va suelto dentro de la caja, pues creo que es mucho más sencillo esa capacidad de preservación. Y por último, la ventana moderna. Pues estamos ante un caso igual que el del Infinite Series. Cortas con un cúter el celo, sacas la figura, lo vuelves a meter, pero una vez más estamos ante el problema, entre comillas, del plástico en el que se asienta, que se puede apoyar un poco al sacarlo y puede que no quede exactamente igual cuando vuelvas a meter. Por eso no llega a un 10 y creo que un 9 es bastante justo. Y llegamos a un apartado más controvertido, que es la sostenibilidad. Y es que en el caso de Toy Biz me temo que no podría darle más de un 2. ¿Por qué? Porque tenemos un blister excesivamente grande con muchísimo plástico, muchísimo papelito, que si Marvel Legends, que si el buff, que si no sé qué, mucho elemento que reciclar. Y es que encima la caja de cartón, la parte de cartón, a su vez estaba recubierta en otro plástico. Con lo cual, al final me parece como un exceso de material de plástico que no se merecería más de un 2. Y con el modelo de la era oscura pues pasa un poco más de lo mismo. Estamos también en un modelo con muchísimo plástico. Aunque ya no esté todo el cartón cubierto de plástico, parece que el blister principal ha aumentado su tamaño, con lo cual creo que es bastante sostenible. Otro 2 para este modelo. En el retorno a Marvel Legends vemos una reducción de plástico que se ajusta más a la figura en sí que contiene, con lo cual creo que podemos subir un poquito y quedarnos con un casi aprobado, con un 4. El modelo Infinite sí que fue una mejoría, hemos reducido muchísimo el plástico, no tener blister. Encima ese pequeño intento de tener una ventana que era más fácil de reciclar también fue un punto a favor en cuanto a la sostenibilidad. Entonces creo que un 7 está bastante bien. En cuanto al modelo de la retro, al final tenemos un blister muy grande en general, que es difícil de reciclar porque tienes que estar separando el cartón, que se queda pegado porque el blister va por dentro, tiene dos capas de cartón con el plástico en medio, se pega. Es muy difícil reciclar. Entonces creo que un 5 es más que justo para esta gente. En cambio, el modelo de caja cerrada, pues mira, otro punto drástico en el que creo que un 10 es muy digno, porque es muy justo, porque al final es coger tal cual la caja una vez saques la figura y tirarla al contenedor de papel y cartón. No tiene más, con lo cual creo que es bastante sostenible, que encima no tiene nada de plástico. Y el modelo de ventana moderna, una vez más, hacemos en ese punto medio entre lo que tuvimos antes y la caja cerrada, buscando esa sostenibilidad. Tenemos menos plástico, es más sencillo el reciclaje, pero sigue teniendo plástico, aunque es un plástico mejor que las Infinite Series, con lo cual un 8 me parece que está bastante bien. Y llega el modelo de sumar todos estos puntos para ver cuál es nuestro modelo ganador. Así que al sumar todos los puntos del modelo de Toy Biz tenemos un total de 23 puntos. Bueno, vamos a ver qué tal es esta puntuación con respecto a las demás, porque si seguimos avanzando y al sumar todos los puntos del modelo blister de la era oscura de Hasbro, tenemos un total de 25 puntos. Bueno, parece que ha habido una leve mejora con respecto al primer modelo, aquel que hiciera Toy Biz. Pero ¿fue Hasbro capaz de superar y mejorar su modelo inicial? Vamos a verlo. Porque en el retorno de las Marvel Legends con ese modelo de blister tenemos un total de 31 puntitos. Bueno, pues sí, vamos viendo una mejora. Veremos si se mantiene con el paso de los años, porque llega el momento de sumar todos los puntos del modelo de las Infinite Series, haciendo un total de 41 puntazos. Bueno, aquí ya hay una separación mayor. Vemos claramente una mejora con respecto a los modelos anteriores. Parece que el modelo de ventana mejora a los de blister, por lo menos de momento, porque es la hora de sumar los valores del modelo retro, que fue contemporáneo con el de las Infinite Series, con la soledad de que encima ha llegado hasta el día de hoy, mientras que las Infinite no han perdurado. Y el modelo retro tiene un total de 34 puntos.
mejor que los de blister anteriores, pero no tan bueno como el modelo de ventana. Vamos a ver qué tal el modelo de caja cerrada, que bueno, en su día fue muy vapuleado. Incluso aquí viendo las valoraciones pues vemos números bastante extremos, y esto hace que en total pues tenga unos 25 puntitos. Bueno, se queda al nivel de los modelos iniciales en cuanto a puntuación, y a la cabeza, a falta de un último recuento, pues sigue el modelo de las Infinite Series, ese modelo primigenio de ventana de Hasbro. Vamos a ver qué tal el último modelo, el actual, que tiene un total de 42 puntitos para hacerse con el oro. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, porque al final el modelo actual no deja de ser un refinado, una mejora con respecto al modelo de ventana anterior, con lo cual tiene sentido que sea algo mejor. Y aquí está claramente visto. Pero bueno, a ver, esto no deja de ser mi opinión, siendo estos criterios que yo mismo he puesto y dando mi valoración, he intentado ser lo más objetivo posible, pero obviamente habrá opiniones distintas. Por eso es tu turno. Déjanos un comentario, decide tú hasta qué punto quieres extenderte, si simplemente nos quieres decir cuál es tu modelo de caja favorito, si prefieres hacer un desglose por puntos también, ya sea con estos parámetros o con otros que se te ocurra. Déjanoslo, haznoslo saber, porque a mí me interesa bastante este tema sobre el packaging. Así que ponnos tu comentario, y ya que estás por ahí, dale un buen like a este vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho ya, que ya estás tardando. Y lo que es más importante, estate atento y dar al play al siguiente vídeo de Legends Team Up.